Hey, ¿qué onda, raza? Buenas tardes, espero estén muy bien, que todo esté chido, todo bien de salud allá por sus cantones. En esta ocasión traemos un nuevo video, aunque ya pasó el Día del Niño, pero pues qué importa, de el niño desde el psicoanálisis, específicamente el psicoanálisis lacaniano, con base en el libro de Todo lo que necesitas saber del psicoanálisis de Silvia Ons. Y bueno, pues sin más, empezamos. Para el psicoanálisis hay tres premisas principales acerca de la infancia. La primera es que la infancia no es una etapa superada u olvidada, no. La infancia retorna, se impone en nuestra vida adulta y más aún nuestros deseos más íntimos provienen de esa etapa de la infancia. La segunda premisa es el desvalimiento infantil. Freud pensaba que una de las razones de que las personas se volvieran neuróticas es que, a diferencia de los animales, el niño pasa gran parte de su vida como unos que les gusta, de hasta 10 años, hasta 20 más, es decir, pasa gran parte de su vida dependiendo de sus padres, de que lo alimenten, de que lo eduquen, de que le den un sostén económico. Y entonces el niño va, por un lado depende, pero por el otro lado es vulnerable también en su dependencia. ¿Vulnerable a qué? A los deseos de los papás, a sus caprichos, a sus exigencias incluso a veces irracionales. Entonces, esto también va a hacer que su situación de dependencia y de vulnerabilidad, sin importar si los papás son sobreprotectores o si lo abandonan, el niño tarde que temprano va a percibir su amor como asfixiante. Y la tercera premisa importante del psicoanálisis es que en la infancia las pulsiones están descontroladas. ¿Qué significa esto? Nosotros, de grandes, de adultos, más o menos podemos controlar, inhibir nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos. Sin embargo, el niño no tiene esa capacidad de posponer el placer y esto lo vive con estrés, como angustia. Y bueno, principalmente las pulsiones de Eros y de Tánatos, que son las sexuales y agresivas. Pero una de las pulsiones que igual va a estar muy activa en los niños es la pulsión epistemofílica. Y bueno, traduciendo al español, esto significa, no es otra cosa que la curiosidad, el deseo de saber más. Y bueno, esto no es raro encontrar niños, ver niños, incluso hagamos memoria nosotros mismos, pues que los niños se pregunten cosas de su origen, como de dónde vienen los niños, cosas de la sexualidad, como por qué es tan importante el pene, por qué me dicen que lo tengo que cuidar mucho, cosas como el universo, de por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde, por qué el fuego quema, que si bien parecen preguntas tontas, en realidad no lo son para nada, y son una muestra pues, de sus pulsiones en descontrol. Y bueno, necesitamos hablar del niño, si hablamos del niño, necesitamos definir cuál es su lugar en nuestra sociedad actual. Y estas ideas son principalmente desarrolladas por otro psicoanalista llamado Eric Laurent. Y bueno, él dice que en la actualidad el niño es un objeto al cual se le dirigen excesos, tales como crímenes, que pues cada vez vemos más en las noticias, que aumenta la pedofilia, la prostitución infantil, el trabajo infantil. Es decir, es un objeto de goce perverso de los adultos, o todo lo contrario, es visto como una figura dorada, como lo mejor en la vida, como lo que todos deberían aspirar a tener. Es decir, es visto como un objeto de crimen o como un empuje a tener un niño. Y lo pongo entre comillas porque en la siguiente lámina vamos a hablar más de eso, de lo importante que es. Y otra característica del niño en nuestra actualidad es que está desamarrado del discurso familiar. ¿Qué significa esto? Que el niño se independiza de la existencia de la familia. Es decir, muchas veces es el niño el que crea la familia, lejos de ser creada por ella. ¿Cuántas veces no vemos, incluso de seguro hay conocidos, uno que otro, que se juntan porque precisamente se embarazó la pareja? Es decir, el hijo, lejos de ser producto planeado, fruto del amor de sus padres, es más bien el embarazo lo que termina forzando la unión, la creación de la familia.
Y también de esta independencia de la existencia familiar se desprende que el hijo, hay una tendencia a la independencia de las estructuras viejas, es decir, que los valores viejos no sirven, se hagan a un lado, se cuestionen. Y no está mal cuestionarse los valores, o si están inválidos, que dejen de utilizarse. El problema es que hoy en día no, los valores, pues estamos en crisis, realmente no tenemos referencias, nosotros mismos somos los que tenemos que crearnos nuestro camino, y ahora sí que ir aprendiendo pues a prueba y error, no tenemos guías, no tenemos una referencia como antes, los 10 mandamientos que nos diga esto es lo que se debe de hacer y esto está mal. Y entonces esto también aplica en el niño, lo que causa lo que Lacan llama el objeto liberado. Para entenderlo mejor, digamos que es el deseo liberado. Debido a nuestra independencia de las estructuras viejas, nuestro deseo está liberado, es decir, no tiene cauce, y con lo mismo que no tiene cauce, los niños sustituyen a sus figuras paternas, educadoras, por otras que en este caso son los medios de comunicación. ¿Y qué me refiero con esto? Antes todavía nuestros padres, al menos los míos, cuando no tenían televisión, era la familia, y eran la familia cercana y la lejana, los que te decían, no, es que tú vas a estudiar para médico, vas a ser profesionista, robar está mal, tienes que ir a la iglesia. Pero hoy en día, las personas que nos adoctrinan, que nos inculcan valores de qué es lo correcto, qué es lo malo, no son los papás, son principalmente la música, la televisión y el cine, y también pues los libros, la literatura. Esos tres son los que hoy en día nos inculcan los valores, son los que hoy en día nos modelan. Lejos de querernos parecernos a nuestros padres, hoy en día los niños quieren parecerse al Maluma o a tal futbolista. Es decir, por lo mismo que el objeto A está liberado, se buscan valores, se busca un camino en los medios de comunicación, y ellos son los que ahora tienen el rol de educadores en nuestra sociedad actual. Y bueno, continuando con el empuje a tener un niño, que les dije que era importante, pues tenemos que este empuje en las personas que lo tienen, porque hay personas que no quieren hijos, pero también hay personas que quieren tener hijos a toda costa, es decir, no tienen barreras. No importa si son homosexuales, si no tienen parejas, si tienen malas relaciones. Cada vez más escucha a hombres decir, no, pues es que si no encuentro pareja voy a alquilar un vientre. O mujeres decir, no, pues es que si no encuentro pareja, pues están los donadores de semen anónimos. Y bueno, esto también va muy relacionado con la tecnología. ¿Por qué con la tecnología? Porque por un lado, los avances tecnológicos, los medios de comunicación como el teléfono, nos han permitido estar más próximos, entre comillas, a las personas que están lejos. Es decir, podemos hablar con personas incluso de otro país. Sin embargo, por muy paradójico que sea, aunque estamos más próximos, no sabemos ya, o se nos está olvidando cómo convivir. Y entonces, otra cosa muy importante, y es que los poetas, los filósofos de antaño decían, la proximidad es enemiga del amor. Y bueno, estos autores relacionan el que en nuestros tiempos el amor sea muy fugaz, sea líquido, precisamente a la proximidad de las que nos provee la tecnología. Y entonces, debido a la proximidad, las relaciones están signadas por lo efímero, cada vez duran menos, incluso pareciera que el amor acaba prematuramente. Y entonces, en esa situación, el hijo viene a dar una idea, una ilusión de perdurabilidad en tiempos de amores fugaces, de amores líquidos, y a la vez esto causa que el hijo sea visto como una propiedad, pero no de los padres, sino de el padre. Es decir, y bueno, con el padre hablo de el padre o de la madre. Es decir, lejos de ver el hijo como fruto de la unión de los padres, es visto como hijo de uno, como propiedad de uno nada más. Y entonces tenemos casos, sobre todo en México, de madres divorciadas que le niegan de plano el acceso a los papás de ver a sus hijos, o de papás que igual le niegan el acceso, se llevan a sus hijos a otro lado y los niños ya no pueden ver a su madre.
Entonces ellos ven el hijo como una propiedad de ellos, cuando en primer lugar no es una propiedad, es una individualidad libre con sus propios deseos, y en segundo lugar no es de ellos, en tal caso es de los dos, del matrimonio. Y bueno, entonces, resumiendo, volviendo al tema, podemos decir que el lugar del niño en nuestra actualidad, el niño es despreciado como deseo, pero apreciado como objeto. Y no como cualquier objeto, sino como un objeto que tiene valor en sí mismo, valor por lo que él es, por su esencia, ni siquiera por existencia, por lo que es en esencia. No tiene valor como el producto de la unión de sus padres, como el resultado del amor, del deseo de sus papás. No, el niño ya está independizado de la existencia familiar y del discurso familiar. Y bueno, también si hablamos de la infancia de los niños, pues tenemos que hablar del amor paternal de los papás. Y bueno, esto fue algo en lo que Freud también profundizó y se dio cuenta, e incluso nosotros también lo podemos ver, incluso nuestros propios padres, que su amor es principalmente conmovedor e infantil. ¿Y por qué? Bueno, conmovedor porque pues a todos nos saca la lagrimita, la madre sufriendo, llorando en el hospital porque su hijo le dio una sobredosis, o en una balacera porque le dieron a su hijo, o cuando los detienen, ¿no? Es decir, es conmovedor, conmueve el amor, todo el amor que está depositado en los padres, pero también es infantil. Y ahorita vamos a ver por qué. Freud lo explica, que el amor sea así de los papás, porque él ve como un desplazamiento, lo ve como un desplazamiento del narcisismo perdido de los padres. Es decir, no es raro, incluso varias veces vemos padres que dicen: es que yo te doy todo lo que yo no pude, todo lo que quise tener, pero la pobreza o la vida no me dejó. Eso no es otra cosa, dice Freud, que el narcisismo paternal depositado en los hijos, es decir, todos los deseos, las aspiraciones que los padres no pudieron cumplir, se desplazan a los hijos. Y este desplazamiento a la vez va a causar dos cosas. En primer lugar, se le van a atribuir virtudes que el niño no tiene. Es decir, por ejemplo, vemos a la mamá de Kinder, que el hijo dibuja algo y ella dice: no, es que es un artista, pero pues son puros rayones, ¿no? La mamá de primaria. Y también el caso contrario va a ser que se le nieguen los defectos, que se olviden sus imperfecciones. Y bueno, pues ahí también tenemos las madres que no importa qué tan feos seamos, nos van a ver como lo más hermoso y lo más bonito del mundo para ellas, a sus ojos. De igual manera nos perdonan nuestros errores. Yo una vez choqué el carro de mis jefes y no me cobraron, y aún hoy no me han cobrado ese choque. Es decir, si fuera otra persona, pues ni loco lo van a olvidar, a fuerza se lo iban a cobrar, o incluso hasta capaz que lo demandan. Y entonces también aquí se desprende de la negación de sus defectos, que en la época de Freud a los niños se les negaba la sexualidad infantil, y por eso lo puse entre comillas. Porque cuando Freud escribió sus teorías, pues él vivía en la época victoriana. Recordemos que era una época en la que las mujeres tenían que vestir de faldas largas y no se podía hablar de sexo, ni siquiera mencionar esa palabra en la calle. Todo eran secretos de alcoba. Cosa contraria a nuestra época, en la que, si se dan cuenta, se habla de sexo en todos lados. En la música, en la televisión, en el cine, en los libros. Todos lados se habla del sexo, pero poco o nada se habla del amor. Y entonces, así como en la época de Freud se reprimía el sexo, pues también se negaba la sexualidad infantil, era vista como un defecto. Cosa contraria a nuestros días, que los niños son sexualizados desde muy pequeños y que, como ya dije hace rato, la ropa de los adultos, más bien la ropa de los niños, se parece cada vez más a los de los adultos. Y entonces, pues en conclusión, es en la infancia retorna, no se supera.
En la infancia es cuando se configura nuestro tiempo, nuestro deseo y nuestro inconsciente. Y también que la infancia no es esa etapa llena de vida y felicidad como antes pensaban, como se pensaba antes de Freud. Los niños también tienen sus angustias, sus deseos, sus inquietudes y también son una individualidad libre, no son propiedad de nadie, son una existencia aparte y la función de los padres es la de promover su desarrollo, aunque claro, luego llega un conflicto inconsciente en que por un lado se quiere promover el desarrollo del hijo, pero por el otro lado se quiere que el hijo siga siendo dependiente. ¿Por qué? Por un lado para así tenerlo más tiempo cerca y por el otro lado pues también para satisfacer sus necesidades de poder, porque hay que admitirlo, el poder es una necesidad, diría Nietzsche, que tenemos todas las personas, el deseo de poder hacer cosas. Y bueno, pues espero esto ha sido todo por ahora. De verdad muchas gracias a los que han compartido, le han reaccionado o han comentado. De verdad agradezco su apoyo y pues seguiré haciendo videos. Ojalá les siga gustando mi contenido. Y pues por el momento es todo y un abrazo. Chao.